Con el auspicio de la Escuela de Formación Contable, vamos a ver un video tutorial de Excel para contadores. En este caso vamos a analizar el tema muy interesante como lo es el punto de equilibrio dentro de la producción. Entonces, para ello vamos a ir a una hoja de cálculo, vamos a plantear un ejercicio y vamos a resolver las interrogantes que se planteen. Entonces, comencemos con el ejercicio en Excel. El ejercicio práctico nos indica de que una fábrica genera un producto X y en él influyen tres elementos: el costo variable unitario, que equivale a $100, el costo fijo, que equivale a $300, y el precio de venta al público, que equivale a $120. Estos términos están relacionados a la parte de contabilidad de costos, y en base a esta información dentro de la producción, lo que se espera determinar es el punto de equilibrio en unidades y en dólares, luego la generación de la malla de costos, identificando en qué zonas se determina la utilidad y la pérdida, y por último establecer una gráfica en donde se pueda evidenciar en dónde se encuentra el punto de equilibrio. Resolvamos la primera interrogante yendo a la segunda pestaña, que es donde vamos a plantear la resolución del ejercicio. Entonces, el primer punto, si recordamos, es definir el punto de equilibrio en unidades. Para ello usted tiene que conocer una fórmula. Entonces, previamente yo ya tengo aquí guardada la fórmula, es cuestión de buscarla para poderla insertar. Voy a colocar la fórmula del punto de equilibrio en unidades y de una vez vamos a insertar la otra fórmula, que es el punto de equilibrio en dólares. Ahí están las dos fórmulas que vamos a usar y con ello nos preparamos para establecer una tabla de datos. Entonces comencemos aquí colocando datos y luego con un más vamos a ir trayendo los elementos del ejercicio. Entonces en la celda A12 ponemos un más, nos vamos al ejercicio. El primer elemento dice costo variable unitario, le damos clic y luego enter. Para los otros elementos, como están juntos, podremos arrastrar, recordar que son tres elementos, y ahí está la información. Luego, si tenemos los valores, vamos a poner un más, nos vamos al ejercicio, doy clic en el valor del costo variable unitario y luego presiono la tecla enter. Tengo la información y hago lo mismo, como está todos los datos juntos, lo arrastro y obtengo la información. Entonces, démosle formato para que se pueda apreciar de mejor manera. Acá en datos lo podemos combinar y centrar. También lo podemos poner con bordes. Le podemos poner un color agradable. Le podemos poner negrita, para poder diferenciar que son datos del ejercicio. Luego de ello podemos establecer propiamente el punto de equilibrio en unidades y el punto de equilibrio en dólares. Entonces definamos punto de equilibrio en unidades. ¿A qué va a ser igual? Planteemos la fórmula respectiva. Esta indicación nos dice que el numerador tiene el costo fijo y en el denominador hay una operación que es una resta entre el precio de venta al público y el costo variable unitario. Entonces, ello es lo que debemos reflejar en la fórmula de Excel. Para comenzar, iniciemos como siempre con un más o un igual y luego vamos con el numerador, en este caso el costo fijo, que está en la celda B13, le damos clic y luego de ello viene la línea de fracción, es decir, vamos a poner el slash para dividir, y como viene en el denominador una operación que es una resta, fundamental aperturar paréntesis
citar el precio de venta al público, damos clic, luego el signo menos y luego el otro elemento que es el costo variable unitario. Damos clic en la celda B12, terminamos esa operación. Recordemos que hay que cerrar paréntesis y luego, para poder definir el total, no olvide dar un enter. Nos sale allí 15, como es en dólares. Tendríamos que cambiar aquí porque el resultado tiene que ser en número. La computadora de forma predeterminada planteó el resultado en dólares porque hemos trabajado solo con cifras en dólares, pero usted tiene que identificar que, como el punto de equilibrio es unidades, el total tiene que ser en número. Por eso colocamos en ante el formato número. Vamos a la otra fórmula, que sería la del punto de equilibrio, pero en dólares. Y entonces definamos la respectiva fórmula. Observemos aquí que son los mismos elementos de la tabla de datos. Lo que hay que establecer es el correcto formulamiento de los elementos. Nos comenzamos con un más. En el numerador está el costo fijo. Damos clic sobre el valor del costo fijo. Luego viene el slide, que es para dividir por la línea de fracción. Y luego allí en el denominador tenemos dos operaciones, una resta y una división. Entonces es fundamental que aperturemos paréntesis, pongamos el 1 que nos dice la fórmula, luego el signo menos, y para separar la resta de la división aperturemos nuevamente un paréntesis y comencemos a establecer esta pequeña división que está en el denominador, en donde cita el costo variable unitario, slide, para dividir al precio de venta al público. Cierro el paréntesis de esa división, cierro el paréntesis de la resta con el 1 y allí está la fórmula completa. Bastará solamente con darle un enter y encontramos que el punto de equilibrio en dólares es cuando se generan 1.800 dólares. Entonces aquí sí hay que poner el formato contabilidad, que equivale a un punto de equilibrio cuando se fabrican 15 unidades. Esto quiere decir que si yo fabrico menos de 15 unidades estoy perdiendo dinero, y si yo fabrico más de 15 unidades estoy teniendo una ganancia. En el caso de que yo me quede en el punto exacto de 15 unidades de producción, entonces no ganaré ni perderé, y eso lo vamos a poder observar más adelante cuando resolvamos la segunda interrogante, que nos dice que tengamos que definir o plantear una malla de costos. Por lo pronto demos formato a esta información para que se pueda apreciar de mejor manera. Podemos copiar formato, ahí está, y acá en el caso de las cifras todos los bordes, y ahí están los resultados. Aquí le podemos poner punto de equilibrio. Copiamos formato también y ahí están los primeros resultados. Bastaría ahora ir con la segunda interrogante para resolver la malla de costos. Iniciemos entonces con ese segundo paso. Entonces vamos a poner aquí como título malla de costos y luego comencemos a establecer las respectivas columnas. Saber que en la primera columna tiene que ir Q, que sería la cantidad de unidades producidas, luego el costo variable total, en una tercera columna el costo fijo total o costo fijo, luego el costo total, luego los ingresos y por último el resultado. Entonces allí hemos puesto las respectivas abreviaturas
para poder identificar las columnas. Vamos a centrarlas, vamos también a ponerle bordes, vamos a ponerle un color agradable, y el título también lo podemos centrar como para que se pueda apreciar mejor. Le podemos aumentar el tamaño de la fuente, podemos poner negrita, subrayada, para que se aprecie mejor la tabla que queremos desarrollar. Entonces, en la tabla queremos observar el comportamiento de las cifras, en donde hay utilidad y en donde hay pérdida, y confirmar el punto de equilibrio. Lo ideal sería plantear 3 valores dentro de unidades de producción. Pero para efectos de poder observar mejor la gráfica que vamos a hacer más adelante, tratemos de plantear 5 puntos. Entonces, aquí tenemos seleccionadas 5 celdas, específicamente en el centro. Tratemos de establecer el punto de equilibrio en unidades, que lo hemos obtenido antes, nos dice que es 15 unidades. ¿De acuerdo? De allí vamos a tratar de definir cifras por encima y cifras por debajo. Entonces, cifras menores a 15, 14 y 13. Cifras mayores a 15, 16 y 17. Vamos a centrarlo y de esa manera podemos tener las cantidades de producción. Recordar que el eje central es el punto de equilibrio en unidades que hemos definido antes. De allí el costo variable total va a generarse de una fórmula. Entonces comenzamos con un más, vamos a citar el costo variable unitario. Debemos saber que esa cifra no se puede mover, por lo tanto es fundamental presionar la tecla F4 para que la celda esté inamovible. Luego ponemos el asterisco, que es para multiplicar, y luego seleccionamos el valor de Q en esa línea de cálculo, en este caso es 13, y damos Enter. Entonces eso significa que cuando se producen 13 unidades se va a obtener un costo variable total de $1.300. Pongámosle formato contable y la fórmula se puede arrastrar para evitar el cálculo en las demás unidades de producción. Vamos con la tercera columna, que sería para definir el costo fijo. En este caso comenzamos con un más, nos vamos a la tabla de datos, aquí está el costo fijo, es inalterable, por lo tanto vamos a presionar la tecla F4 para que esté fija la celda y luego damos Enter. Automáticamente tiene formato contable, la computadora lo pone así. Entonces vamos a arrastrar esta cifra y ahí nos damos cuenta que el valor del costo fijo no se mueve, siempre va a ser la misma cifra. Vamos luego a la cuarta columna, en donde determinamos el costo total, que nace a partir de una sencilla suma. Entonces comencemos con un más, seleccionemos el costo variable total y sumémoslo con el otro costo, que sería el costo fijo. Aquí no hay que fijar celdas, porque recordar que en cada producción se va a tener que generar esa sumatoria. Entonces vamos a dar Enter y el costo total de producir 13 unidades es $1.600. Para obtener esta fórmula basta con arrastrarla y listo. Allí tenemos los costos totales de toda la malla de costos. Con ello estamos listos para ir a la quinta columna, que es la de ingresos, y que se da también a través de una fórmula sencilla. Comenzamos con un más, seleccionamos el precio de venta al público. Como ese PVP es único e inalterable para cualquier
unidad de producción vendida. Entonces vamos a presionar la tecla F4. Se ha fijado la celda, ponemos el signo asterisco y multiplicamos con Q, que serían las unidades a producir. Damos enter. Esto tiene que ser en dólares, que son los ingresos por ventas. Entonces allí nos damos cuenta que al momento de producir 13 unidades y venderlas, el ingreso es de $1.560, menor que los costos. Vamos a arrastrar esta fórmula para la tabla y ahí están todas las cifras de ingreso. Para definir la última columna, fundamental generar también una fórmula sencilla a través de una resta. Entonces vamos a comenzar con un más. Vamos a citar primero los ingresos, tener presente ese detalle. Siempre primero se establece el valor de ingreso menos el valor de los costos. Y luego de ello le damos enter. Como ya tiene formato contable, resulta que el signo aparece en negativo o entre paréntesis. Eso significa que aquí hay una pérdida, porque el costo total de producir 13 unidades es mayor que el ingreso que se va a obtener. Entonces por eso la cifra sale entre paréntesis, o también se suele poner en negativo como se mencionó antes, con signo menos. La fórmula se arrastra y obtenemos todos los resultados. Entonces aquí podemos evidenciar claramente qué tipo de resultados obtenemos. Esta rayita contablemente significa 0. Entonces cuando el resultado es 0, no gané ni perdí, porque he encontrado el punto de equilibrio. Aquí está el punto de equilibrio cuando produjo 15 unidades, ya lo habíamos mencionado, y en dólares se genera $1.800 de ingreso, $1.800 de costo total, por ende no gané ni perdí. Entonces hemos confirmado de que el punto de equilibrio se encuentra al producir 15 unidades. Menos de ello, si produjo 14, tendré resultados negativos. A ello le voy a llamar pérdida. Acá también voy a obtener pérdida. Y si produjo más de 15 unidades, como logro observar aquí, produjo 16, 17 unidades, comienzo a obtener resultados positivos, y a ello le voy a llamar ganancia o utilidad. Entonces allí puedo tener un panorama más claro de que cada mes debería por lo menos producir 15 unidades para no ganar ni perder. Y si quiero que las cosas funcionen bien, entonces tendré que producir siempre más de 15 unidades. Es una herramienta muy útil, el punto de equilibrio, para saber cómo producir y sacar provecho al trabajo. En todo caso, démosle formato a esta tabla, seleccionemos toda la tabla, pongamos todos los bordes y listo. Hemos cumplido con la segunda interrogante, que era la malla de costos. La tercera interrogante, si ustedes recuerdan el ejercicio, era definir la gráfica del punto de equilibrio. Entonces es fundamental que usted sepa que tenemos que graficar la comparación entre las unidades de producción y los dólares. Y en ello necesitamos dos variables, que son los ingresos y los costos totales. Seleccionemos entonces esas dos columnas, el costo total de los ingresos, para hacer la gráfica. Nos vamos a el menú insertar, nos vamos a gráficas de líneas. Yo preferiría elegir el modelo con marcas.
el gráfico aparece, pero para que se aprecie mejor lo podemos ampliar. Lo podemos hacer un poco más ancho. Como las cifras están muy cercas, entonces tal vez las líneas están muy juntas, pero aquí se puede apreciar que hay un espacio y un punto en el cual se encuentran exactamente las cifras. Para apreciar mejor la gráfica podríamos cambiar la escala. En este caso podríamos establecer acá que en lugar de 14 se produzcan 10 y luego 5, y del 15, para generar esa escala de 5 en 5, ya tenemos 5, 10, 15, vamos con 20 y luego 25, y obsérvese que allí la gráfica es un poco más entendible. Entonces se mantiene el punto de equilibrio en 15 unidades. A menos de eso, pérdida. A más de eso, ganancia. ¿De acuerdo? Para apreciar mejor el gráfico, podemos darle algunos diseños. Y podemos también elegir un diseño agradable. De esa manera se puede identificar claramente que en el punto exacto en donde se encuentran las dos líneas es el punto de equilibrio, donde hay un valor de $1.800, el tercer punto dentro de esta malla de costos. Por encima de este punto de equilibrio, entre la línea azul y la línea color rojo, podemos encontrar la zona de utilidad, y por debajo del punto de equilibrio entre ambas líneas se encuentra la zona de pérdida. Entonces, con ello está clara la herramienta que estamos utilizando de punto de equilibrio. De aquí la producción hacia adelante, ganancia; de aquí la producción hacia abajo, pérdida. Entonces es fundamental que dentro de la fábrica se pueda producir más de 15 unidades, o en su defecto en este ejercicio por lo menos las 15, para no ganar ni perder. Pongámosle para terminar un título de la gráfica. En este caso sería punto de equilibrio. Y al título del eje le podemos poner que está en dólares, ¿no? Porque esta línea o vertical, o el eje vertical, está en términos de dólares. El eje Y en el plano cartesiano son las cifras en dólares, y el eje X sería en unidades. Para apreciarlo mejor también podríamos cambiar la parte de las etiquetas. Entonces nos vamos a seleccionar datos, y aquí podemos poner editar para que no salga del 1 al 5, sino que salga en la escala que hemos generado el análisis. Hemos seleccionado, hemos dado clic en aceptar, y ahí está claramente el punto de equilibrio. Está en 15 unidades. En antes salía en base a la cantidad de puntos que se había planteado en la malla de costos, ¿no? El tercer punto era 15 unidades, ahora se puede apreciar en la gráfica. En todo caso, ha sido un gusto compartir mis conocimientos con ustedes. Espero que sea de gran utilidad para su estudio o para su trabajo, y no queda más que agradecerles por su tiempo. Espero que nos volvamos a ver en otro video tutorial. Muchas gracias por todo.